Clara Müller nunca imaginó que un viaje de compras a París cambiaría su vida para siempre. Entre calles empedradas y cafés con encanto, un encuentro inesperado despertó en ella emociones que creía olvidadas. La ciudad luz parecía susurrarle secretos que solo el corazón podía escuchar. Pero antes de que comencemos esta historia, por favor, suscríbete al canal para no perderte estos relatos intensos. Deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Descubre cómo la pasión, la traición y la amistad pueden entrelazarse en el corazón de París. Clara Müller aterrizó en París en una luminosa mañana de primavera, con el corazón latiendo al ritmo de su entusiasmo. Su maleta estaba llena de ropa, zapatos y sueños de recorrer la ciudad que siempre había imaginado desde la Suiza tranquila. No era solo turismo, su viaje tenía un propósito especial. Isabel, su mejor amiga desde hace años, se había mudado recientemente a París. La idea de reencontrarse después de tanto tiempo llenaba a Clara de emoción y un poco de nerviosismo. Mientras esperaba la llegada de Isabel de un viaje de trabajo, Clara decidió perderse por las calles adoquinadas y los mercados de la ciudad. París, con su aroma a pan recién horneado y flores de primavera, parecía abrirle las puertas a lo inesperado. Fue en una pequeña librería cerca del Sena, donde la rutina de compras se transformó en algo mágico. Entre estantes repletos de historias, Clara conoció a Adrienne Moreau. Su mirada intensa y sonrisa discreta la atraparon al instante, como si el destino hubiera conspirado. Adrienne era encantador pero misterioso. Cada palabra que salía de su boca parecía calcularse con cuidado, creando un juego de intriga y seducción. Clara, cautivada, sentía que cada conversación con él la llevaba a un mundo paralelo donde todo era posible. No pasaron muchos días antes de que un café improvisado se convirtiera en una cena elegante bajo las luces de París. La química entre ellos era innegable, y Clara, entregada al momento, empezó a preguntarse si aquel encuentro fortuito podría ser el inicio de algo único. Entre risas, miradas prolongadas y paseos nocturnos, Adrienne compartía fragmentos de sí mismo, aunque siempre dejando espacio para el misterio. Clara se permitía soñar despierta, pensando que París le había regalado un romance que solo existía en películas. Pero la realidad estaba a punto de golpear. Mensajes alegres de Isabel comenzaron a llenar su teléfono, recordándole que el reencuentro con su amiga estaba cerca. La emoción de volver a verla mezclaba felicidad con un temor difuso que Clara aún no lograba identificar. Cada paso por las calles bohemias de Montmartre, cada beso robado bajo faroles antiguos, parecía sellar un sueño que Clara no quería despertar. París brillaba para ella, y con Adrienne a su lado, la ciudad se sentía más viva, más intensa. Sin embargo, pequeñas sombras empezaban a aparecer. Adrienne evitaba responder preguntas sobre su vida personal, desaparecía sin explicación, y su encanto comenzaba a teñirse de misterio. Clara, aunque inquieta, intentaba ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Y así, con la ciudad a sus pies y el corazón lleno de emociones contradictorias, Clara se preparaba para un reencuentro que cambiaría todo. París, testigo de romances y secretos, estaba lista para mostrarle que la vida rara vez es tan simple como parece. Clara Müller bajó del tren con una mezcla de emoción y cansancio. La primavera parisina la recibió con un aire fresco y el aroma de croissants recién horneados que se escapaba de las boulangeries cercanas. Desde su llegada, cada detalle de la ciudad parecía contarle una historia. Las fachadas antiguas, los balcones con flores, los cafés alineados como si esperaran a los paseantes. París no era solo una ciudad, era un escenario donde cualquier cosa podía suceder. Clara llevaba años viviendo en Suiza, donde la rutina tranquila dominaba su vida. París era un salto a lo inesperado, un lugar donde podía dejarse llevar por el momento y explorar sensaciones que había dejado de sentir. Con su maleta a cuestas, caminó por las calles adoquinadas, deteniéndose frente a escaparates llenos de vestidos de temporada y perfumes que la hacían sonreír. Todo parecía brillar bajo la luz de la mañana. Su mente también estaba ocupada por la idea de ver a Isabel.
No habían hablado mucho desde que la amiga se mudó, pero la distancia nunca había debilitado la conexión que tenían. Clara se preguntaba cómo sería el reencuentro después de tantos años. Mientras esperaba su llegada, decidió entrar en un café coqueto en el margen del Sena. Un café con aroma a chocolate y pasteles que prometían consolar cualquier ansiedad. Ordenó un croissant y se sentó junto a la ventana, observando la vida parisina fluir. Entre el murmullo de conversaciones, el tintineo de tazas y la luz dorada del sol de primavera, Clara sintió que París la abrazaba. Era una bienvenida cálida, incluso antes de que la amiga apareciera. Sin darse cuenta, el tiempo pasó rápido. Cada minuto que contemplaba el Sena y la gente pasando por los puentes le hacía sentir que estaba entrando en un mundo distinto, lleno de posibilidades y secretos. Esa misma tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo, descubrió una pequeña librería con una puerta de madera antigua. Algo en ella la invitaba a entrar, y sin pensarlo demasiado, cruzó el umbral. Allí comenzaría, sin saberlo, algo que transformaría su viaje en algo mucho más intenso. París, con su encanto innegable y sus rincones inesperados, ya había empezado a tejer los hilos de un encuentro que cambiaría la vida de Clara. Lo que parecía un simple viaje de compras se transformaba lentamente en una historia de pasión, misterio y decisiones imposibles. Clara hojeaba un libro de poesía francesa en la pequeña librería junto al Sena, cuando lo vio por primera vez. Adrien Moreau estaba frente a un estante, inclinándose ligeramente para alcanzar un volumen antiguo. Su postura, despreocupada pero elegante, parecía encajar perfectamente en aquel lugar lleno de historias. Clara sintió un escalofrío inesperado recorrerle la espalda. La forma en que sus ojos se cruzaron hizo que el mundo alrededor desapareciera por un instante. ¿Te interesa la poesía o solo los libros viejos?, preguntó Adrien con una voz suave, casi un susurro. Clara no pudo evitar sonreír, sorprendida por su espontaneidad y confianza. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida, saltando de autores franceses a curiosidades de la ciudad. Cada palabra suya tenía un matiz que la atrapaba, un magnetismo difícil de ignorar. Su corazón comenzó a latir más rápido sin que pudiera explicarlo. La librería estaba llena de luz cálida y olor a madera y papel viejo, un refugio perfecto del bullicio exterior. Cada gesto de Adrien parecía cuidadosamente casual. Acomodaba un libro, miraba por la ventana y luego volvía su atención hacia Clara, como si el mundo entero girara alrededor de ese instante. Ella, cautivada, notó detalles que antes habrían pasado desapercibidos. La ligera inclinación de su cabeza, la manera en que se rascaba la barbilla cuando pensaba, y la intensidad de su mirada. Pasaron horas entre libros y charlas, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Hablaron de viajes, de sus ciudades favoritas y de sueños que jamás habían contado a nadie. Cada historia compartida se sentía como una revelación, y Clara sintió que había encontrado a alguien que la entendía sin necesidad de explicaciones largas. La química era innegable, y un leve cosquilleo recorrió su estómago cada vez que él sonreía. París parecía más mágica con él a su lado, incluso entre estantes polvorientos. Antes de despedirse, Adrien le propuso un café en una terraza cercana. Clara aceptó sin dudarlo, y mientras caminaban por las calles adoquinadas, la conversación se volvió aún más personal y profunda. Cada paso que daban juntos era una danza silenciosa de miradas, sonrisas y silencios cómplices. Clara se sorprendió a sí misma pensando que aquel encuentro fortuito podría ser algo más que casualidad. La ciudad, testigo de romances y secretos, empezaba a susurrarle que su historia apenas comenzaba. Lo que comenzó como un café improvisado se convirtió en una cena elegante, en un bistró escondido entre callejuelas de París. La luz de las velas iluminaba los rostros y creaba sombras que hacían que todo pareciera más íntimo y secreto. Clara sentía un cosquilleo constante, una mezcla de emoción y nerviosismo que no podía controlar. Adrien la miraba con atención, pero sin revelar demasiado, dejando que la curiosidad hiciera su trabajo. Cada gesto suyo, cada palabra medida,
Parecía calculado para mantenerla al borde del deseo. Entre risas suaves y miradas prolongadas, Adrien parecía conocer exactamente cómo acercarse sin cruzar límites. La conversación fluía entre historias personales, pequeñas confesiones y bromas que hacían que Clara se sintiera completamente viva. Su voz, profunda y melodiosa, se mezclaba con el murmullo de los clientes y la música suave del bistró. Cada instante parecía aumentar la tensión, haciendo que Clara se preguntara si todo aquello era real o un sueño parisino. El juego de la seducción estaba en pleno apogeo, y ella era parte de él sin poder resistirse. Mientras caminaban por calles empedradas después de la cena, París se transformaba en un escenario romántico. Las farolas iluminaban sus pasos y las vitrinas reflejaban sus figuras, como si la ciudad aprobara ese acercamiento silencioso. Cada roce accidental de sus manos enviaba descargas de electricidad por su cuerpo. Clara sabía que algo estaba cambiando dentro de ella, que la atracción no era pasajera, sino un vínculo inesperado y profundo que no podía ignorar. Adrien, con su aire misterioso, hablaba poco de sí mismo, pero sus gestos y miradas contaban más que las palabras. Clara, fascinada, empezaba a intuir que había secretos detrás de aquella sonrisa encantadora. Sin embargo, la incertidumbre no le importaba tanto. La emoción de vivir un romance tan intenso en París eclipsaba cualquier duda. La ciudad se sentía suya en ese momento, y cada rincón parecía cómplice de su atracción. Antes de despedirse esa noche, Adrien la miró fijamente y con un gesto sutil, la invitó a otro encuentro al día siguiente. Clara, sin pensar demasiado, aceptó, sintiendo que se entregaba a algo que podría cambiar su vida. El corazón le latía acelerado mientras regresaba a su hotel, consciente de que París la había envuelto en un juego de deseo y misterio, del que no quería escapar. Los días siguientes fueron un torbellino de paseos por parques, cenas improvisadas y conversaciones interminables. Cada encuentro con Adrien revelaba facetas nuevas y fascinantes de su personalidad, pero también dejaba entrever sombras que Clara no podía descifrar. Sus gestos, sus silencios y la intensidad de su mirada creaban una mezcla de confianza y misterio que la mantenía alerta y cautivada al mismo tiempo. Durante una tarde soleada, se sentaron junto al Sena y compartieron una botella de vino. Adrien hablaba de sus sueños y ambiciones con pasión, pero esquivaba preguntas sobre su vida personal. Clara sentía que había algo que él ocultaba, un secreto que podría cambiarlo todo, pero su atracción era tan fuerte que ignoraba las señales. Cada risa compartida y cada mirada prolongada la sumían más en un mundo donde solo existían ellos dos. Los paseos nocturnos por Montmartre se volvieron rituales de intimidad silenciosa. Las luces de la ciudad, los artistas callejeros y el aroma a pan recién horneado creaban un escenario perfecto para momentos de cercanía. Cada conversación se cargaba de un magnetismo difícil de describir. Clara sentía que conocía a Adrien desde siempre, pero también que había un abismo entre lo que mostraba y lo que escondía. Entre confesiones parciales y risas cómplices, Adrien comenzaba a revelar pequeñas verdades que lo humanizaban y lo acercaban a Clara. Sin embargo, cada secreto compartido estaba acompañado de un velo de misterio que hacía que ella se cuestionara la profundidad de su confianza. La pasión y la atracción se mezclaban con la incertidumbre, creando una tensión deliciosa y peligrosa. Clara, entregada al momento, empezaba a imaginar que aquel romance podría ser real y duradero. París parecía bendecir su encuentro con cada calle iluminada, cada café escondido y cada susurro del viento entre los árboles. A pesar de la belleza del instante, un sentimiento de inquietud se filtraba entre su entusiasmo. Intuía que los secretos de Adrien no tardarían en revelarse y que su corazón podría estar en juego más de lo que estaba preparada para enfrentar. Entre mensajes y llamadas, Isabel le contaba a Clara con entusiasmo los últimos días de su viaje. La amiga describía cada rincón que había visitado, los sabores que había probado y las pequeñas anécdotas que solo ella podía notar.
Clara se emocionaba al leer sus palabras y planear el reencuentro, sin sospechar que pronto su mundo daría un giro inesperado. Cada mensaje de Isabel era un recordatorio de la amistad profunda que compartían, pero también un preludio de la tormenta que se acercaba. La expectativa crecía con cada día que pasaba. Clara se imaginaba el abrazo cálido, las risas compartidas y las historias interminables que volverían a unirlas después de tanto tiempo. La ciudad de París parecía aún más encantadora bajo esa ilusión, como si todo conspirara para que el momento fuera perfecto. Sin embargo, un pequeño temblor de ansiedad comenzaba a aparecer, una sensación que no podía explicarse del todo. Mientras tanto, Adrien continuaba su juego de misterio. Sus encuentros eran cada vez más intensos, llenos de complicidad y miradas que hablaban más que las palabras. Clara, atrapada entre la pasión y la amistad que le esperaba, empezaba a notar que las cosas podían complicarse. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la euforia de lo que sentía y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cada paseo por la ciudad se transformaba en un recuerdo imborrable. Cafés iluminados, librerías escondidas, puentes sobre el Sena que reflejaban la luz de la luna. Clara sentía que vivía un romance que solo París podía ofrecer, un amor arrebatador, pero cargado de secretos. Sin embargo, la felicidad se mezclaba con un leve temor. Algo dentro de ella sabía que pronto la realidad tocaría a su puerta. Y entonces, un día soleado, llegó el mensaje esperado. Isabel estaba de vuelta. La emoción de reencontrarse se mezclaba con la inquietud que ya latía en su interior. Clara prometió verse en un café elegante, imaginando risas y abrazos, sin darse cuenta de que ese encuentro cambiaría todo lo que creía seguro. París estaba lista para revelar secretos, y Clara aún no sabía que el juego estaba a punto de volverse mortal. Esa noche, las luces de Montmartre brillaban con un encanto especial, reflejando el pavimento húmedo de la lluvia reciente. Clara y Adrien caminaban sin rumbo, riendo, compartiendo confidencias y disfrutando de la cercanía que cada encuentro había cultivado. La ciudad parecía observarlos, cómplice de la intimidad que se estaba tejiendo entre ellos. Cada gesto, cada roce accidental, aumentaba la tensión, llenando el aire de una electricidad difícil de ignorar. Se detuvieron frente a un mirador con vista a toda París. La ciudad iluminada se extendía bajo ellos, como un mar de luces doradas, y Adrien la tomó suavemente de la mano. Clara sintió un temblor recorrer su cuerpo. El corazón le latía desbocado, y un nudo se formó en su garganta. Todo parecía perfecto, pero la sensación de que algo estaba por suceder hacía que el momento fuera aún más intenso y cargado de emoción. Adrien se inclinó lentamente, y antes de que Clara pudiera reaccionar, la besó. Fue un beso lleno de pasión contenida, mezcla de deseo, ternura y misterio. El tiempo pareció detenerse mientras sus labios se encontraban bajo la luna parisina. Clara sintió que cada instante con él la alejaba un poco más de la realidad y la acercaba a un sueño que no quería despertar. Tras el beso, permanecieron en silencio, contemplando las luces de la ciudad y dejando que sus corazones hablaran sin palabras. Cada respiración compartida, cada mirada prolongada, fortalecía un vínculo que se sentía irrompible en ese instante. París, testigo de su pasión, parecía bendecir ese romance fugaz pero intenso, lleno de secretos y emociones que solo ellos podían comprender. Sin embargo, una sombra comenzó a colarse entre la felicidad de Clara. Adrien mostraba momentos de inquietud, miradas que evitaban compromisos y silencios que no podía descifrar. Aunque la emoción del beso era irresistible, algo dentro de ella advertía que no todo era tan perfecto como parecía. La pasión y la duda empezaban a entrelazarse, anunciando que la tormenta estaba a punto de llegar. Después del beso en Montmartre, Clara regresó a su hotel con la sensación de haber vivido un sueño imposible. La ciudad brillaba a lo lejos, pero en su interior algo comenzaba a revolverse. Adrien ya no parecía tan cercano. Sus miradas, aunque intensas,
escondían secretos que Clara no podía descifrar. El corazón le latía con fuerza, mezclando deseo con una inquietud que no podía ignorar. Los días siguientes continuaron con encuentros apasionados, paseos y cenas en lugares escondidos de París. Pero poco a poco, Adrienne comenzó a mostrar signos de evasión. Sus respuestas eran cortas, a veces distraídas, y evitaba hablar de su vida personal. Cada vez que Clara intentaba profundizar, él cambiaba de tema con una sonrisa seductora que la confundía. Clara empezó a notar ausencias inesperadas y excusas que parecían inventadas al instante. Cuando no aparecía, su corazón se llenaba de ansiedad y preguntas sin respuesta. París, antes cómplice de su romance, ahora parecía un escenario cargado de tensión. Cada calle iluminada recordaba la belleza del momento, y a la vez, el peso de lo desconocido que Adrienne llevaba consigo. Un martes por la tarde, mientras caminaban por el jardín de las Tullerías, Adrienne se detuvo abruptamente. Sus ojos se nublaron por un instante, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó preguntar qué sucedía, pero él desvió la conversación con un chiste suave. La mezcla de encanto y misterio empezaba a cansarla, aunque la atracción era imposible de ignorar. Las noches en París, que antes eran mágicas, comenzaron a tener un matiz inquietante. Adrienne recibía llamadas que interrumpían su cercanía y a veces desaparecía sin previo aviso. Clara se sentía atrapada entre la pasión que lo envolvía y la sospecha que crecía en su pecho. La ciudad parecía recordarle que ningún romance es perfecto, aunque la ilusión lo haga sentir así. A pesar de las señales, Clara no podía resistirse a los momentos que compartían. Cada cena, cada paseo nocturno y cada conversación robada alimentaban su ilusión. Adrienne tenía la habilidad de hacerla sentir especial y única, mientras mantenía intacto el velo de misterio que lo hacía aún más irresistible. La mezcla de deseo y dudas se volvía adictiva. Durante un atardecer en el Pont Neuf, Adrienne tomó su mano y la miró con intensidad. Clara creyó que podía leer sinceridad en sus ojos, pero también había algo no dicho, algo que lo mantenía a distancia. La pasión estaba presente, pero la sombra de la incertidumbre comenzaba a ensombrecer cada instante. París, testigo de romances imposibles, parecía advertirle que nada sería tan simple. En los días siguientes, Adrienne empezó a mostrarse más reservado. Su sonrisa se volvía calculada y sus abrazos, aunque intensos, parecían contener secretos. Clara intentaba aferrarse a lo que sentía, pero la desconfianza crecía silenciosa. Cada gesto, cada ausencia, cada silencio aumentaba la tensión que pendía sobre ellos como una nube oscura. Una tarde lluviosa, Clara lo siguió hasta un café donde él se reunió con desconocidos. La escena fue breve, pero suficiente para que ella sintiera un nudo en el estómago. Su corazón latía entre deseo y temor, sin saber si estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. París, que siempre parecía romántica, ahora se sentía fría, enigmática. Adrienne, consciente de sus miradas, no ofreció explicaciones. Clara regresó a su hotel con preguntas sin respuesta y un creciente sentimiento de desconfianza. La atracción seguía siendo intensa, pero la duda comenzaba a sembrar semillas de miedo. Cada rincón de la ciudad ahora estaba impregnado de tensión y secretos que ella todavía no podía descifrar. Esa noche, mientras miraba el skyline iluminado desde su ventana, Clara repasaba cada gesto de Adrienne. Intentaba racionalizar la situación, buscando señales de que todo era un malentendido. Pero la intuición femenina no mentía. Algo estaba oculto, algo que pronto saldría a la luz. La emoción se mezclaba con la ansiedad, creando un cóctel imposible de ignorar. París, con sus calles empedradas y cafés escondidos, seguía siendo testigo de su historia. Cada encuentro con Adrienne era una combinación de placer y tormento. La pasión que sentía la mantenía cautiva, pero la incertidumbre la hacía vulnerable. Clara comprendió que la felicidad podía ser efímera cuando los secretos acechaban en la sombra. La anticipación del reencuentro con Isabel empezaba a pesarle. Cada mensaje de su amiga era un recordatorio de la lealtad y amor que compartían.
mientras su corazón estaba dividido por el deseo y la confusión. Clara sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad y que ninguna decisión sería sencilla. Con cada día que pasaba, las sombras en el horizonte se volvían más visibles. Adrien no ofrecía respuestas, y Clara debía decidir si seguir confiando en él o prepararse para un golpe emocional inevitable. París, que parecía tan brillante al inicio, ahora le enseñaba que los secretos y la pasión podían ir de la mano, pero nunca sin consecuencias. El café elegido por Clara estaba lleno de luz dorada, con mesas de madera y el aroma a café recién molido flotando en el aire. Cada detalle le recordaba a París, su magia y su misterio. Mientras esperaba, su corazón latía acelerado, mezclando la emoción del reencuentro con la ansiedad por lo que Adrien podía representar. Los minutos pasaban lentamente. Clara repasaba mentalmente las palabras que usaría, imaginando abrazos, risas y historias interminables. Su mente no podía evitar también pensar en Adrien y en la intensidad de lo que había vivido, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. La ciudad parecía susurrarle que algo estaba a punto de cambiar para siempre. De repente, la puerta del café se abrió, y allí estaba Isabel, radiante y sonriente, con sus maletas a un lado. Su alegría iluminaba la habitación, y su mirada se posó inmediatamente sobre Clara. Ambas amigas se abrazaron, dejando que los años de distancia se desvanecieran en un instante lleno de emoción y complicidad. La conversación comenzó con risas y recuerdos compartidos. Isabel relataba detalles de su viaje, las anécdotas más curiosas y los lugares que había visitado. Clara escuchaba con atención, pero no podía evitar que su mente regresara a Adrien y los momentos que había vivido con él. La emoción y la culpa se entrelazaban, haciendo que su sonrisa fuera a medias. Mientras hablaban, Clara notó que Isabel estaba más madura, más segura de sí misma. La amiga irradiaba felicidad, y Clara se sintió genuinamente contenta por ella. Sin embargo, cada gesto, cada palabra de Adrien que recordaba, aumentaba la sensación de peligro inminente. La mezcla de emoción y ansiedad la mantenía alerta, sin poder relajarse por completo. Isabel le pidió que le contara todo sobre su estancia en París. Clara comenzó a narrar sus paseos por la ciudad, los cafés, las librerías y los rincones secretos que había descubierto. Pero, cuidadosamente, omitió los detalles sobre Adrien. La emoción de la amistad se mezclaba con la tensión de ocultar un secreto que podía destruir todo. Mientras charlaban, la ciudad parecía detenerse a su alrededor. Los sonidos del café, las conversaciones de los demás clientes y el bullicio exterior desaparecían, dejando solo el presente. Clara sentía que cada segundo contaba, que cada palabra podría cambiar la dirección de su historia. París, testigo de romances y secretos, parecía conspirar contra ella. Isabel, emocionada por el reencuentro, sugirió dar un paseo por el barrio histórico cercano. Caminando entre calles empedradas y tiendas con escaparates brillantes, Clara intentaba concentrarse en su amiga, pero su mente volvía inevitablemente a Adrien. La tensión crecía, porque sabía que la verdad estaba a punto de irrumpir en su burbuja de felicidad. Durante el paseo, Clara comenzó a notar pequeños detalles. El brillo en los ojos de Isabel al hablar de su esposo, la forma en que mencionaba ciertas cenas y encuentros. Cada comentario hacía que su corazón se acelerara y la ansiedad creciera silenciosamente. El choque entre el romance y la amistad estaba a punto de llegar a su punto más alto. Isabel propuso sentarse en un banco junto a una fuente. La conversación se volvió más profunda, hablando de la vida, de los sueños y de los planes a futuro. Clara escuchaba con atención, pero cada palabra de Adrien resonaba en su mente, recordándole que su historia no estaba completa y que la verdad podía destruir la calma que tanto anhelaba. Mientras el sol caía sobre París, la ciudad se tornaba aún más romántica. Clara sentía la paradoja de estar entre la amiga que amaba y el hombre que deseaba. Su corazón latía dividido, consciente de que cualquier momento podía cambiarlo todo. La tensión se hacía casi insoportable, como si la ciudad misma respirara con ella. Isabel le tomó la mano con cariño,
recordándole la fuerza de su amistad. Clara sentía un calor en el pecho, pero también un miedo creciente. París, que había sido escenario de sus sueños y romances, ahora se transformaba en testigo de una verdad que temía enfrentar. Clara decidió que debía mantener la calma y disfrutar del momento con Isabel, aunque su mente no dejara de pensar en Adrien. Cada gesto, cada sonrisa de la amiga, la llenaba de cariño, pero también aumentaba el peso de su secreto. La ciudad a su alrededor parecía contener la respiración, esperando el instante en que todo se revelaría. Y así, mientras las luces de París comenzaban a encenderse al caer la noche, Clara comprendió que el reencuentro había sido solo el preludio. La felicidad compartida con Isabel estaba a punto de enfrentarse con la tormenta que traería a Adrien y su misteriosa conexión. El destino había comenzado a mover sus piezas en silencio, preparando el choque inevitable. Isabel, con su sonrisa radiante, sacó de su bolso una carpeta de fotografías de su boda reciente. Clara la observaba con curiosidad, intentando mantener la emoción y la normalidad. Cada imagen mostraba momentos felices, risas, abrazos y la promesa de un amor duradero. Pero uno de los detalles cambiaría todo en un instante. Cuando Isabel mostró la foto de grupo, el corazón de Clara se detuvo. Allí estaba Adrien, sonriente junto a Isabel, vestido con traje de gala. El mundo de Clara se desmoronó en segundos. La pasión y la ilusión se mezclaron con el horror y la culpa. Su respiración se volvió rápida y tuvo que fingir una sonrisa para no levantar sospechas. Isabel no notó la reacción inmediata de Clara, inmersa en contar cada detalle del día de la boda, pero Clara sentía que el aire se volvía denso. Cada palabra de su amiga perforaba su corazón. París, que antes había sido escenario de sueños y romance, ahora parecía observarla con ojos críticos, recordándole la traición silenciosa que se había gestado. Clara trató de controlar sus emociones, pero cada gesto de Adrien en la foto le hacía recordar los paseos, los besos y las risas compartidas. La belleza de París ya no podía consolarla. La ciudad parecía confabular con la realidad para mostrarle la magnitud del error. Su mente daba vueltas, buscando una salida que no existía. Isabel siguió explicando detalles de la ceremonia y la recepción. Clara escuchaba, pero sus pensamientos estaban atrapados en la imagen frente a ella. Adrien, el hombre que había conquistado su corazón, era ahora el esposo de su amiga. La mezcla de deseo, traición y culpa la dejaba paralizada, incapaz de hablar o moverse con normalidad. Cada sonrisa de Adrien en la foto era un recordatorio de lo que había ignorado, de los secretos que él había escondido cuidadosamente. Clara comprendió que había estado viviendo una ilusión peligrosa, y que París, con todo su encanto, no podía protegerla de la verdad. Su corazón dolía con fuerza, y un peso enorme se posaba sobre sus hombros. Isabel continuaba mostrando fotos, describiendo momentos divertidos y tiernos de la boda. Pero para Clara, cada imagen era una daga invisible, recordándole que lo que sentía por Adrien estaba prohibido y que la lealtad a su amiga tenía un precio muy alto. Su mente intentaba procesar la información, pero cada intento solo aumentaba la confusión y el dolor. Mientras las luces del café se atenuaban, Clara intentaba aparentar normalidad. Isabel no sospechaba nada, hablando con entusiasmo sobre su vida y sus planes con Adrien. Pero Clara sentía que su mundo interior se desmoronaba, que cada recuerdo con él ahora estaba contaminado por la traición silenciosa. La sensación de traición no solo era hacia Isabel, sino también hacia sí misma. Clara se preguntaba cómo había podido enamorarse sin conocer la verdad. París, la ciudad que le había regalado romance y pasión, ahora le enseñaba que la seducción puede esconder secretos peligrosos. Su mirada volvía a la foto, buscando alguna señal que explicara la doble vida de Adrien. Pero no había indicios, solo la felicidad de su amiga y la certeza de que su propio corazón había sido atrapado en una trampa invisible. La culpa y la desesperación se mezclaban con el amor que aún sentía por él. Clara respiró hondo.
tratando de recuperar la compostura. Sabía que la amistad estaba en juego, y que cualquier reacción impulsiva podría arruinar años de conexión profunda. París parecía contener la respiración junto a ella, como esperando la decisión que tomaría. Mientras Isabel seguía hablando, Clara decidió que debía enfrentar la situación con prudencia. Sabía que pronto tendría que aclarar sus sentimientos y tomar decisiones difíciles. El amor y la lealtad se enfrentaban en su interior, y el desenlace estaba más cerca de lo que imaginaba. La foto se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba en juego. Cada sonrisa de Adrien y cada gesto feliz de Isabel representaban la línea delgada entre la traición y la amistad. Clara comprendió que la historia que había empezado como un sueño parisino ahora se tornaba en un conflicto inevitable, cargado de emociones y secretos. París, con sus luces y calles románticas, parecía recordarle que no todos los finales son simples. La pasión, la traición y la lealtad se entrelazaban en un juego peligroso, y Clara tendría que navegarlo con cuidado. Su corazón estaba dividido, y cada decisión podría cambiarlo todo. Mientras guardaba silencio, Clara observaba a Isabel y su mundo perfecto, entendiendo que cualquier palabra podría desmoronarlo. La emoción, el miedo y la pasión se mezclaban en su pecho, preparando el terreno para un enfrentamiento que definiría su destino. París nunca había sido tan intensa ni tan cruel, y así, con la ciudad como testigo, Clara comprendió que la historia apenas estaba comenzando. Lo que parecía un simple viaje de compras se había transformado en un laberinto emocional, donde la amistad, el amor y la traición estaban más entrelazados que nunca. El próximo paso definiría su futuro y pondría a prueba su corazón. Clara caminaba por las calles parisinas, intentando ordenar sus pensamientos. Cada paso resonaba en su corazón dividido entre el amor por Adrien y la lealtad a Isabel. La ciudad parecía observarla, como si cada farola iluminara su tormento interior. El aroma de los cafés y la música lejana no lograban aliviar la ansiedad que la consumía. Recordaba cada beso, cada paseo y cada confidencia compartida con Adrien. Todo parecía tan real, tan intenso, que la idea de alejarse le resultaba imposible. Sin embargo, la imagen de Isabel feliz con su esposo llenaba su mente de culpa. París, que antes era cómplice de su romance, ahora se convertía en un escenario cargado de tensión emocional. Los días se volvían un equilibrio imposible entre el deseo y la conciencia. Clara se encontraba a sí misma buscando excusas para no enfrentarlo, mientras su corazón le gritaba que estaba atrapada en algo prohibido. Cada encuentro con Adrien era una mezcla de placer y miedo, una danza peligrosa que no podía detener. En un paseo por el Sena, Clara observaba los reflejos de la luz en el agua y pensaba en cómo Adrien la había envuelto en un mundo de pasión y misterio. Cada conversación y cada gesto compartido la acercaban más a él, pero la sombra de Isabel pesaba sobre cada decisión. El conflicto interno la mantenía en constante alerta. Cada mensaje de Adrien la llenaba de emoción y ansiedad a la vez. Su tono amable y coqueto provocaba que el corazón de Clara se acelerara, mientras su mente le recordaba que todo estaba mal. París se sentía como un laberinto de emociones imposibles de descifrar, donde cada calle podía esconder un nuevo dilema. Clara se encontraba reviviendo mentalmente los momentos felices con Adrien, como si cada recuerdo fuera una droga que la mantenía adicta a su presencia. Pero cada sonrisa de Isabel y cada detalle de su boda recordaban la línea invisible que no debía cruzar. La lucha entre pasión y lealtad se volvía insoportable. En las noches parisinas, Clara se sentaba frente a la ventana de su hotel, viendo la ciudad brillar mientras su corazón se rompía en silencio. La atracción hacia Adrien era intensa y magnética, pero la culpa y el miedo la hacían sentirse atrapada. París, tan romántica y luminosa, parecía jugar con su destino, mostrando lo bello y lo doloroso al mismo tiempo. Cada encuentro con Adrien estaba cargado de tensión. Sus miradas profundas y gestos íntimos eran irresistibles, y Clara sentía que cada segundo a su lado consumía su voluntad. Sin embargo,
La idea de traicionar a su amiga creaba un muro invisible que la detenía antes de entregarse por completo. La culpa la perseguía incluso en sus sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Adrien junto a Isabel, sonriendo y feliz, mientras su propio corazón se debatía entre la pasión y la lealtad. París se convertía en un escenario donde la traición y el amor coexistían peligrosamente. En un café junto al río, Clara intentó racionalizar la situación. Sabía que debía tomar decisiones difíciles, pero la emoción de los recuerdos y la intensidad de lo que sentía por Adrien la mantenían paralizada. La ciudad parecía susurrarle que la felicidad era efímera cuando los secretos estaban involucrados. Cada paso que daba por las calles de París la acercaba a una verdad inevitable. Clara sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad y decidir entre la pasión que la consumía y la amistad que valoraba. Cada momento que postergaba la decisión aumentaba la tensión en su pecho. La incertidumbre se volvió su sombra constante. Incluso rodeada de la belleza de París, Clara sentía que cada calle y cada luz la recordaban que su corazón estaba atrapado en un conflicto imposible. La pasión y la culpa se entrelazaban en un juego emocional que no podía ignorar. Mientras caminaba por Montmartre al atardecer, Clara comprendió que no podía huir de lo inevitable. La tensión entre la pasión y la lealtad se había vuelto insoportable, y cualquier intento de evadir la realidad solo prolongaba el tormento. París parecía obligarla a enfrentar la verdad. Clara respiró hondo, consciente de que los próximos encuentros decidirían su destino. La atracción por Adrien era intensa, pero la lealtad a Isabel pesaba más que cualquier deseo. La ciudad, con su belleza y misterio, parecía sostenerla mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable. Isabel invitó a Clara a cenar en su elegante apartamento parisino. La decoración reflejaba su buen gusto. Luces cálidas, velas y flores frescas que llenaban el ambiente de elegancia. Clara entró con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que ese encuentro sería decisivo. Cada paso la acercaba a un momento que temía y deseaba a la vez. Adrien apareció poco después, impecable en traje, y con una sonrisa que ocultaba secretos. La tensión en la sala se volvió casi palpable. Clara intentó mantener la calma mientras su mirada se cruzaba con la de él, sintiendo un choque de emociones que le atravesaba el pecho. La ciudad de París parecía detenerse frente a aquel instante. La cena comenzó con conversaciones triviales, mientras Clara luchaba por no delatar sus pensamientos. Cada palabra de Adrien era medida, cada gesto calculado. La cercanía física provocaba un torbellino de emociones. Deseo, miedo, culpa y confusión se mezclaban sin piedad. La tensión crecía con cada plato servido. Isabel hablaba con entusiasmo sobre la boda y la vida que compartía con Adrien. Clara escuchaba, pero cada detalle la hundía más en la culpa y la frustración. París, que había sido testigo de su pasión, ahora parecía observar con juicio cada gesto y cada palabra. La amistad y el amor prohibido se enfrentaban en silencio sobre la mesa. Adrien, consciente de la tensión, mantenía su sonrisa encantadora pero distante. Cada mirada que le dirigía a Clara era un recordatorio de lo que había sucedido entre ellos. La pasión contenida se mezclaba con la ansiedad, haciendo que la atmósfera se volviera casi insoportable. Cada segundo a su lado era una prueba de autocontrol. La conversación derivó hacia recuerdos compartidos con Isabel. Clara intentaba participar sin que su expresión revelara nada. Cada anécdota sobre Adrien la golpeaba como una ola, recordándole que la ilusión de su romance había sido construida sobre mentiras ocultas. París se sentía fría a pesar de la calidez de la cena. Cada gesto de Adrien era calculado, cada palabra medida. Clara lo observaba detenidamente, buscando señales de arrepentimiento o sinceridad. Pero la máscara de encanto permanecía intacta, y la confusión de Clara crecía a cada instante. La ciudad parecía susurrarle que la verdad estaba a punto de estallar. Isabel sirvió el postre mientras hablaba de planes futuros. Clara sentía que cada frase escondía un golpe de realidad que aún no podía enfrentar.
El corazón le latía con fuerza, y la culpa y la pasión seguían enfrentándose en un conflicto silencioso. París, con su luz tenue, se convirtió en el testigo de una tensión casi insostenible. Adrienne buscó la mirada de Clara por un instante y sonrió. Ese gesto era suficiente para recordarle todo lo que había perdido y todo lo que aún deseaba. La pasión y la culpa se mezclaban en su pecho, haciendo que la cena se convirtiera en un campo de batalla emocional. Cada palabra y cada silencio tenían peso. Isabel, confiada y feliz, no parecía sospechar nada. Clara luchaba por mantener su compostura, mientras el recuerdo de cada beso y cada conversación con Adrienne la consumía por dentro. París parecía sostenerla, preparándola para lo que estaba por venir, mientras cada segundo la acercaba a la revelación inevitable. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Isabel mencionó detalles sobre la relación con Adrienne que Clara desconocía. Cada palabra era un recordatorio de que su secreto estaba al borde de ser descubierto. La pasión y la culpa se entrelazaban, haciendo que el ambiente se cargara de emociones intensas. Clara comprendió que no podría seguir ocultando nada por mucho tiempo. La verdad estaba cerca, y París, con sus luces y sombras, parecía empujarla hacia el enfrentamiento inevitable. Su corazón estaba dividido, pero sabía que la decisión de actuar o permanecer en silencio definiría su destino. Mientras el postre se terminaba, Adrienne mantuvo la calma, pero Clara podía percibir la tensión detrás de su mirada. La cena, elegante y perfecta, se había transformado en un escenario de emociones contenidas y secretos a punto de estallar. París era testigo silencioso de un momento que marcaría para siempre sus vidas. Y así, entre risas contenidas y miradas intensas, la cena terminó con la sensación de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Clara entendió que la pasión, la amistad y la traición estaban en juego, y que ninguna decisión sería sencilla. París, nuevamente, se convirtió en el escenario de un destino incierto y emocionante. La tensión en el salón era palpable desde el primer momento. El ambiente elegante y las luces cálidas contrastaban con la tormenta silenciosa que se respiraba entre Clara, Adrienne e Isabel. Cada gesto, cada mirada cargaba historia, deseo y secreto, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Isabel se levantó con calma, su expresión serena pero firme. Clara sentía que algo estaba a punto de revelarse, mientras Adrienne mantenía una sonrisa nerviosa y contenida. La ciudad de París parecía observar a través de las ventanas, testigo de la escena que definiría el destino de los tres. Adrienne, comenzó Isabel con voz suave pero autoritaria. Creo que hay cosas que ya no puedes esconder. Clara contuvo la respiración. Cada palabra resonaba en su corazón como un martillo. Adrienne intentó responder con un gesto de sorpresa, pero la mirada de Isabel lo dejó paralizado. Isabel continuó. Sabemos de tus juegos, de tus promesas vacías, de cómo intentaste manipularnos a todas. Su voz, firme y sin titubeos, llenó la sala. Adrienne tragó saliva, sintiendo que el control que creía tener se desvanecía. Clara, aliviada y temerosa, observaba a su amiga desplegar un coraje inesperado. La estrategia de Isabel no era venganza, sino justicia. Cada palabra estaba calculada para exponer la verdad y recuperar el poder que Adrienne había creído tener. Clara sentía un alivio profundo al ver que la amiga no se convertía en víctima, sino en aliada en un plan que ambos habían concebido sin palabras. Adrienne intentó articular algo, pero la calma y seguridad de Isabel lo silenciaron. Su sonrisa seductora se transformó en incomodidad, y cada intento de justificar su comportamiento era interceptado por la mirada firme de Clara y la seguridad de Isabel. París parecía sostener el silencio mientras la tensión crecía. Clara, que hasta ese momento había sentido culpa y miedo, finalmente se sintió liberada. La pasión y el tormento que Adrienne había provocado no podían competir con la fuerza de la alianza femenina que ahora surgía. Su mirada se cruzó con Isabel, compartiendo un entendimiento silencioso. Juntas podían enfrentarlo y derribar su máscara.
Isabel continuó exponiendo las acciones de Adrian, revelando patrones y comportamientos que Clara había empezado a sospechar. Cada detalle era un golpe directo al control que él creía tener. París, con su aire romántico y bohemio, ahora se había convertido en escenario de justicia y confrontación. Adrien intentó mantener la calma, pero su fachada se quebraba con cada palabra. La seguridad y estrategia de las dos mujeres lo dejaban vulnerable, sin escapatoria. Cada gesto, cada mirada, cada silencio, se convirtió en un arma que Clara e Isabel usaban con precisión. Finalmente, Isabel concluyó con voz firme: «El juego se acabó, Adrien. No más mentiras, no más manipulación. La ciudad y nosotros somos testigos de que tu control ha terminado». Clara sintió que un peso enorme se liberaba de su pecho. La tormenta interna comenzaba a disiparse. Adrien bajó la cabeza, consciente de que había sido derrotado no por fuerza, sino por inteligencia y unidad. La máscara de encanto que había usado para seducir y engañar se había caído completamente. Clara e Isabel intercambiaron una mirada cómplice, sabiendo que la amistad y la estrategia juntas habían ganado. París parecía respirar con ellas mientras la tensión desaparecía. La ciudad, testigo de romances imposibles, traiciones y secretos, ahora acompañaba la sensación de victoria y justicia. Clara sintió que había recuperado el control de su corazón y de su vida. La noche terminó sin más confrontaciones. Adrien se retiró en silencio, mientras Clara e Isabel permanecieron juntas, abrazando su amistad fortalecida. Lo que podría haber sido una tragedia se transformó en un triunfo shared, donde la pasión no podía superar la lealtad y la inteligencia. Al salir al balcón, con la ciudad iluminada a sus pies, Clara comprendió que París no solo había sido escenario de romance y dolor, sino también de liberación y alianza. La lección estaba clara. La amistad verdadera y la fuerza femenina podían desafiar cualquier engaño. El corazón de Clara, aunque marcado por la pasión, ahora estaba libre y más fuerte que nunca. París, con sus luces y calles eternas, había sido testigo de un romance prohibido, secretos y traiciones. Clara comprendió que el corazón puede ser vulnerable, pero la verdadera fuerza reside en la lealtad, la inteligencia y el amor propio. La experiencia con Adrien dejó cicatrices, sí, pero también enseñanzas profundas. Aprendió a escuchar su intuición, a valorar la amistad y a reconocer que la pasión, aunque intensa, no debe nublar la razón. París había sido espejo y maestro al mismo tiempo. Isabel y Clara consolidaron una amistad inquebrantable. La unión frente a la adversidad demostró que la complicidad y el apoyo mutuo pueden transformar cualquier desafío en victoria. Juntas, habían enfrentado la mentira y recuperado su poder sobre sus vidas y emociones. Clara comprendió que el amor verdadero no solo se mide por pasión, sino también por respeto y honestidad. La ciudad, testigo de su dolor y liberación, le enseñó que cada experiencia, incluso dolorosa, puede fortalecer el corazón y la mente. Mientras caminaba por París, sintió que cada calle, cada luz y cada sombra contaba su propia historia. La ciudad ya no era solo un escenario romántico, sino símbolo de resiliencia, aprendizaje y libertad emocional. La historia cerró un ciclo, de deseo prohibido a lealtad demostrada, de confusión a claridad emocional. Clara comprendió que la vida ofrece pruebas, pero con valentía, intuición y apoyo verdadero, siempre es posible salir más fuerte y libre.